Buenos días, bienvenidos y bienvenidas todos y todas, como siempre. Aquí Miguel Rey, transmitiendo desde Medellín, Colombia. Bueno, muchas gracias a todas las personas que están escribiendo sus comentarios, que están pendientes de las reproducciones del video. Contrario a lo que se pueda pensar, sí se puede hacer un video diario. Bueno, hoy les quiero hablar de un tema que a veces es un poquito espinosito y que genera muchas opiniones divididas. Y el asunto es dibujar o escribir generalidades o especializarnos en algo. Eso depende pues de la óptica con la que se le mire, ¿no? Obviamente pues tener la posibilidad de escribir sobre diferentes cosas es bueno, pero cuando te especializas en un género hay un amplio margen de posibilidades que te permite esa especialización. Conocer detenidamente un lenguaje, un argot, conocer detenidamente todos los pormenores de lo que implica ese género o ese mundillo del que yo decidí escribir y dibujar, ¿sí? Hay escritores, como en el caso de Robert Kirkman, el creador de The Walking Dead. El señor Kirkman básicamente es una persona que virtualmente ha escrito muchas cosas. Escribió Walking Dead, escribió Invencible, pues está escribiendo Invencible todavía, que es un cómic de superhéroes pero para adultos. Escribió otra historia también que se llama Astounding Wolfman, que creo que se las había mencionado en otro video. Eh, um, Hay otra historia que escribió que se llama Super Dinosaurio. Eh, el guión general por capítulo, sino guión general de Avatar, la leyenda de Aang, lo ayudó a coescribir él lo escribió junto con otros escritores. Entonces fíjense que es una persona que ha escrito desde fantasía, ciencia ficción, ocultismo, diferentes cosas. Pero también hay gente que se especializa en un género específico y que se vuelven bastante eh, agudos y bastante efectivos en ese género. Isaac Asimov toda la vida escribió ciencia ficción y murió siendo un escritor de ciencia ficción. Hay dibujantes, por ejemplo, que eh, se especializan en cierto tipo de cosas. Personalmente tengo un conocido, se llama César Ramírez, César Augusto Ramírez, y a César le gusta mucho el género mecha y el género tecno, ¿no? Entonces el hombre es, digamos, el adecuado para dibujar robots, armaduras, prótesis, todo lo que tenga que ver con tecnología y que sea algo mecánico, el hombre está ahí relacionado. Entonces, ¿cuáles son las ventajas o las desventajas, llamémoslo así, de especializarme en algo o de seguir dibujando de manera general? De pronto es un poco poniéndolo en perspectiva, como la situación que hay. No es lo mismo un médico general, ¿cierto? Aunque hay médicos generales muy buenos, que un médico que se especialice, ¿sí? Un médico especializado pues tiene mucha más experticia y mucho más conocimiento sobre su área de trabajo, su área eh, de conocimiento. Entonces, ¿qué permite tener un amplio rango primero? Bueno, listo, yo puedo dibujar diferentes cosas, conocer, enterarme de técnicas, de trabajos, de diferentes situaciones que me permitan estar construyendo alrededor de lo que voy aprendiendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ser un dibujante o un escritor de generalidades permite poder mirar muchas cosas. Pero corremos el riesgo de ser un océano infinito de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Entonces, para eso hay que empezar de alguna forma a decantar
cuál es el género o, o el estilo, dependiendo de lo que esté haciendo, que me va a permitir a mí tener un amplio rango de posibilidades a la hora de dibujar o escribir. Si yo decidí que me voy a especializar en dibujar y escribir cierto tipo de historias, eso me va a permitir que voy a conocer muchos elementos al respecto de eso. Si me quiero quedar, que bueno, me traen una historia de fantasía, lo intento, me traen una historia de ciencia ficción, lo intento, pues voy a aprender muchas cosas al respecto de varias situaciones. Pero también existe la posibilidad de la inmersión o de la especialidad por trabajo. Por ejemplo, hay una película de DreamWorks que se llama Spirit, que es la historia de un caballo, ¿no? De pronto la han visto, lo han presentado mucho en canales de televisión. Uno de los diseñadores de este proyecto fue alguien que durante 6 meses tuvo que quedarse, viajar a diferentes lugares donde habían caballerizas y mirar cómo era el comportamiento de los caballos, dibujarlos en manadas, dibujarlos solos, dibujarlos corriendo, saltando en el agua, haciendo un montón de cosas. Y ese fue un proyecto de inmersión solamente para la película de Spirit. Más sin embargo, yo estoy absolutamente seguro que al día de hoy el hombre es capaz de dibujar un caballo de memoria sin necesidad de un referente. De hecho, este mismo dibujante que sigue trabajando para DreamWorks, cuando cuando prepararon la segunda película de Shrek, donde el burro se convierte en un caballo, él fue quien hizo el diseño de cómo se veía el burro ya transformado en un corcel. Entonces, ese conocimiento se queda ahí, se queda ahí. Y yo puedo seguir abordando otras cosas. El problema que tiene el conocimiento específico es que solamente te especializas en eso y no eres capaz de pronto de sumergirte o de intentar hacer otras cosas. ¿Cómo pasaría lo mismo dibujando y escribiendo de manera general? Si yo me quedo solamente haciendo Dios me lleve, Dios me traiga con lo que vaya haciendo y no me especializo en un tipo de género, pues también corro el riesgo como que de quedarme en la órbita sin hacer nada más que rasgar la superficie. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Sí es bueno especializarse, pero también es bueno tener una cosmogonía muy amplia de diferentes géneros y de diferentes estilos a los que yo pueda abocarme cuando lo necesite. Entonces, sobre eso hay varias cosas. Lo primero es algo que el maestro José Llovera, un dibujante y historietista español, hablaba acerca de el banco de imágenes de referencia. Hoy en día, digamos, es mucho más fácil por internet, ¿no? Tenemos Pinterest, tenemos Google, tenemos muchas herramientas que nos permiten mirar una imagen de lo que necesitemos en el momento. Ya hoy en día no es necesario yo tener un baúl o una caja con un montón de fotografías o libros donde hayan cosas con respecto a ciencias, tecnología y cosas así como se solía hacer antes. Hugo Pratt, el dibujante de corto maltés, autor de, de características de descendencia italiana, pues él terminó viviendo en Italia, pero él no era necesariamente italiano. Cuando él vivió en Argentina, él hacía una historieta que se llamaba Las aventuras de Ernie Pike. Ernie Pike era un corresponsal de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, al ser un cómic que trataba sobre un tema específico, que era la Segunda Guerra Mundial, eh, dicen que Pratt, cuando llegó a Argentina, llegó con un baúl enorme donde tenía fotografías de jeeps, barcos, aviones, fotografías de soldados de cómo se vestían, pues cómo era el uniforme militar de la Segunda Guerra Mundial, fotografías de entrenamientos y de batallas, que él dice que las consiguió con un corresponsal de guerra, pues, y que fue cuando se tornó difícil la vida en el Mediterráneo, pues
sobre la mitad de la Segunda Guerra Mundial, ya casi la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial ya finalizando, él viaja a Argentina. Entonces, cuando surge la posibilidad de hacer a Ernie Pike, él pues tenía un banco de datos enorme al cual poder acudir. Pero cuando él viaja a Italia de nuevo, ya se radica ya y empieza con lo de Corto Maltés. Corto Maltés también es una historia de época que está ambientada entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, 1917, 1915. Y la pinta de Corto Maltés es una ropa eh, bastante peculiar. Uno lo mira y parece que fuera como un capitán de barco, ¿sí? Y le tocó investigar mucho a Hugo Pratt, hacer una serie de visitas y de profundizar en ciertas cosas, porque Corto Maltés viajaba mucho y al viajar mucho, pues era un personaje que visitaba diferentes lugares. Entonces, esas inmersiones en temas específicos me pueden servir más adelante para yo recordar cómo fue que se dibujaba tal cosa, cómo era que se dibujaba tal otra, ¿cierto? Y tener también esa ventana abierta para poder dibujar otro tipo de cosas o escribir sobre otro tipo de cosas. Yo, bueno, he escrito ciencia ficción, he escrito fantasía, he escrito noir, que es pues novela negra, y son cosas que de pronto surgen no porque yo esté pensando deliberadamente en qué voy a escribir, sino porque a veces es bueno como salirse de lo que uno hace habitualmente y notar que puede encontrar cosas que son tan entretenidas y tan divertidas que te permiten hacer un acercamiento diferente a diferentes situaciones. Bueno, practicar el dibujo y la escritura diario. Y esto no me voy a cansar de repetirlo porque eso es la savia bruta de este proceso. Si yo no dibujo, si yo no escribo diariamente, pues eventualmente eso va a devenir en inconstancia, eso va a devenir en frustración. Cuando trato de dibujar algo, yo digo, pero si yo era capaz de dibujar esto ahora, ¿por qué no me da? Porque uno puede perder sensibilidad. Bueno, investigar con imágenes. Y no es solamente Pinterest y Google. Salir. Si yo tengo la oportunidad de viajar a algún lugar, acá en Colombia, por ejemplo, no sé, viajar al Amazonas, viajar a la costa Caribe, viajar a la costa Pacífica, o viajar a lugares donde yo tenga la posibilidad de mirar el entorno con la naturaleza, mirar cómo son los árboles en ciertas regiones de Colombia, cómo son los animales, cómo se viste la gente en esas regiones de Colombia. Hay un dibujante italiano que se llama eh, Adriano De Vincentis, lo pueden buscar por Google. Adriano hizo un cómic que se llama Sofía del Amore, creo que es el nombre del personaje, pero no me acuerdo si el álbum se llama así. Es una historia erótica, es una historia erótica donde sí, hay unos elementos muy fuertes para mayores de 18 años, pero me causó curiosidad porque hay una parte del cómic en el que Sofía viaja a Colombia. Entonces, Sofía viaja, creo que es a la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces es muy gracioso porque pues ella se encuentra, creo que no recuerdo si es con unos guerrilleros, unos paramilitares y como la obra está editada en francés, los tipos hablan un perfecto francés. Increíble, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo interesante del cómic y por qué lo traigo a colación? Porque cuando Adriano describe con las ilustraciones el viaje de Sofía, el montarse en una chiva. Chiva, para los que no conocen Colombia, o bus escalera, es un tipo de bus tradicional que se usa en Colombia y en algunos otros países de Latinoamérica. Y esto es,
dícese de un vehículo que alguna vez fue un bus, un autobús o un camión, y se personaliza la carrocería con madera y aluminio, incluso tiene una parrilla enorme encima donde van los paquetes y las cosas, y la gente va sentada, pues caben 2 o 3 veces más la cantidad de personas que normalmente cabrían en un autobús normal. Entonces hay una parte del cómic en la que Sofía va en un vehículo de estos, bus escalera o chiva, como se le dice. Luego cuando describe empezar a subir eh, la Sierra Nevada de Santa Marta, es una muy bonita aproximación, unas acuarelas muy bonitas que dibuja este artista Adriano de Vincentis. Entonces, la situación es esa. Para él poder hacer eso, él tuvo que haber venido a Colombia o tuvo que haber hecho el esfuerzo de buscar fotografías de cómo eran los entornos colombianos específicos que él iba a necesitar. Conocer lugares geográficos, cómo se llama esto, cómo se llama otro. Digo, yo me imagino que viajó porque se nota la percepción en las ilustraciones, pero pudo también haberlo investigado por medio de internet. Entonces, son muchas las posibilidades en todo caso. Eh, Tener esa inmersión constante en temas, en referentes, me permite a mí estar siempre actualizándome de cómo dibujar ciertas cosas. Por ejemplo, si yo voy a hacer una historia, a ver, de pronto se me ocurren dos historias, así dos animes que he visto, Gunsmith Cats y You're Under Arrest. Estás arrestado, Gunsmith Cats. Gunsmith Cats es una historia que es un poco como género noir de novela negra, policías atrapando mafiosos, asesinatos y cosas así. Y Estás arrestado es una historia de un equipo de policía en Japón. Es muy interesante en ambos casos porque hay toda una iconografía alrededor del tema policíaco, la placa, las pistolas, qué aspecto tienen las pistolas, los vehículos, un Smith Cat, las dos detectives que salen en la historia, o creo que una es la detective y la otra es la forense, no recuerdo bien porque hace mucho tiempo que la vi. Manejan creo que es un Mustang 66, es un vehículo. Es un poco como esa tradición de esa serie de televisión Starkey Hutch, ¿no? Que el auto y todo el rollo. Entonces, para dibujar ese tipo de cosas, se necesita tener un conocimiento de visualización de referentes muy cercanos, muy cercanos. Yo no puedo pretender que voy a dibujar, sí, un carro. Voy a dibujar un carro, entonces hago el carrito genérico, no, acá hay que dedicarle un tiempo a esa construcción. Eh, Tener ese banco de imágenes siempre a la disposición, pero sin la necesidad de llenarme de cosas que hay. ¿Por qué tienes esto? No, es que aquí hay un libro, una enciclopedia sobre la antigua Grecia y hay unas fotografías del Partenón y muchas, y estás trabajando con eso. No, pero eso es documentación y lo necesito. No, o sea, eventualmente cuando se necesite algo, pues se aborda y se busca. No llenarnos de tanta cosa porque nos genera algo que se llama la saturación. Y la saturación nos deja como que en blanco. ¿Y ahora qué hago, no? Entonces, tener esa sensación de búsqueda constante, de retroalimentación constante con respecto a lo que estoy buscando y estoy necesitando siempre. Y por otro lado, tener la posibilidad de no negarme a todo. El hecho de que yo ya haya decidido que me gustan las historias de ciencia ficción y que me gustan las historias de superhéroes, no quiere decir de ningún modo que yo deba cerrarme a la posibilidad de dibujar otra cosa o de escribir otra cosa. ¿Sí? Bueno, un agradecimiento muy especial a Nicolás Rodríguez Borges, quien se unió casi desde el inicio de la transmisión, y a mi amigo
Chep. Alejandro Villa Castillo. Alejo, un abrazo, hermanito. Gracias por estar ahí, por estar siempre presente. Un abrazo grande. Algún día espero irte a visitar, hermano, para que me cocine algo de alta cocina allá en su casa. Un abrazo muy grande. Que Dios los bendiga.